¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes compartiendo en esta grata noche, ya en la sexta versión de esta Feria del Libro. Ya se ha hecho una tradición en nuestra comuna de Vicuña para recibir a escritores y músicos tan prestigiosos como el que me acompaña hoy, Claudio Narea. Un gusto estar contigo, Claudio, acá compartiendo. Y bueno, para hablar precisamente de la historia musical, de la historia de los Pillos, los Pichucas, obviamente Los Prisioneros, Los Profetas Frenéticos, con tus discos como solista, entiendo que tienes 3, ¿verdad? Así es. Y por supuesto el libro y preguntarte junto con saludar al público ese salto de músico a compositor a dedicarte a la letra. ¿Cómo estás? Bienvenido a Vicuña. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar acá. Estoy contento de estar acá nuevamente. Había estado tocando hace algunos años. Y hoy día, sí, ya me pierdo. Aquí porque en el escenario y en la Pampilla. Sí, la Pampilla se considera Vicuña también. También. Ya. Es que eso es lo que yo no sabía. Porque claro, no era Vicuña, no sé dónde era tampoco, era un lugar lejano. Pero desde acá, está bien. Bueno, estoy contento de estar acá. Dijiste algo antes. Dijiste... Tu carrera musical. Sí, te conocimos claramente con Los Prisioneros, pero hay un historial ahí importante y ese salto musical al de escritor, claro. La verdad es que yo no sabía que iba a terminar escribiendo un libro. Ya. Pero la historia que vivía al interior de Los Prisioneros daba para libro. Es por eso que lo escribí. Sabía que habían pasado hartas cosas al interior de la banda y que en el fondo era una tremenda historia, solo que yo nomás la conocía. Era una historia en la cual solo yo podía contar. De hecho, alguna vez hubo un intento de que lo contara una periodista. El año 2007 yo le iba a dar unas entrevistas, le había dado algunas ya, a la periodista Marisol García, que es una periodista conocida de música, escribe en distintos lados. Y eso fue un intento de libro el año 2004, lo dejamos. Y después el 2007 ella estuvo interesada en seguirme entrevistando y algo pasó. Está relatado en el libro que no se concretaron nunca esas entrevistas, pero estaba anunciado un libro que ella escribiría, Marisol García. No se pudo, finalmente tuve que hacerme el escritor, digamos. Tuve que tomar yo esta historia y llevarla al libro. Al comienzo no tenía idea, en realidad. La verdad es que yo pensaba que iba a escribir un pedacito y luego alguien con más experiencia iba a terminarlo. Y me fui, digamos, como se entusiasmaron en la editorial Norma. Y ahí me dijeron que yo tenía talento para escribir. Yo no sabía, pero seguí escribiendo y finalmente salió publicado inicialmente con el nombre Mi vida como prisionero. Nombre que nunca me gustó y que la editorial escogió. La editorial también editó el libro, por lo tanto eliminaron partes que me parecían importantes. Y yo, como no sabía nada de escribir ni tampoco qué es lo que se podía poner en un libro y qué no, entonces me dejé estar y el libro salió incompleto, más o menos mal escrito y con un nombre que tampoco me gustaba. Entonces pasaron como 2 o 3 años y la editorial cerró. Y cuando cerró se abrió una oportunidad nueva que yo tomé, que era publicarlo de nuevo el libro como yo hubiera querido, con todos los párrafos que pensaba yo que debían estar, con un nombre nuevo, porque finalmente yo no quería escribir la historia de que yo estaba prisionero en algún lado, yo quería contar la historia de una amistad. Y cómo esa amistad después generó canciones, se formó una banda, porque nosotros no sabíamos tocar nada. No sabíamos tocar nada. Éramos un grupo de amigos en el fondo, que nos gustaba la música. Y eso fue ese es el comienzo del libro, digamos. La historia de la amistad es la que va cruzando todo el libro. Y es una amistad muy inusual, porque uno tiene amigos, yo tengo hartos amigos, pero son amigos distintos. Nunca había tenido una experiencia, ni se me ocurrió, digamos, una historia, digamos, como la que viví, con amistades extrañas, digamos. Y esta es una nueva versión que además suma capítulos nuevos Sí, claro. del libro inicial. Finalmente este libro me lo devuelven en el año 2012. Hace 10 años yo recibo el libro de nuevo, digamos, me dicen, porque el libro sale en el 2009, Mi vida como prisionero, 2009.
Entonces en 2012 la editorial Norma cierra, que era una editorial multinacional, cierra, se dedica solamente a libros infantiles y me lo entrega. Entonces yo dije, ya, voy a ver cómo puedo terminar este libro y hacerlo bien. No tenía editorial, lo voy a tomar con calma. Entonces metí todo el libro a Word y empecé a recordar ciertas cosas, a ver cómo estaban escritas las palabras, las frases, cambiar cosas que estaban repetidas. Empecé a hacer un trabajo de edición y en eso aparecieron 3 fans desconectados entre sí, pero que sabían de mí, sabían del libro, me empezaron a hacer comentarios del libro ya publicado y me empezaron a mandar material de archivo, o sea, entrevistas que ellos tenían guardadas. Recuerda, eran fans, entonces guardaban un montón de cosas que yo no guardaba. Entonces ellos me decían, mira, ¿viste tú la entrevista tal y tal que salió en Chilevisión? Yo decía, no, mira, te la mando. Y me la mandaron en un video y me decían, fíjate en la parte, lo que sale aquí y acá. Y yo, decía, esto está súper bueno, esto podría ir al libro. Así fue como estos 3 fans, que eran coleccionistas, me ayudaron muchísimo en poder darle un aire más, una mirada más grande en el fondo. Yo tenía mis recuerdos, que eso estaban en el primer libro, pero este es mucho más amplio, tiene material de archivo, en el fondo es, a ver, un periodista diría, esto está bien, de hecho me lo han dicho, esto está muy bien documentado. Muchos periodistas me lo han dicho, muy bien documentado. Historiadores también me han dicho, oye, esto está bien, esto como tú lo tomaste, porque esta es una forma como lo hace un historiador. Bueno, yo no tenía idea. Simplemente me parecía que de sentido común agregar otras miradas. O sea, por un lado está mi visión, pero es bueno incorporar otras opiniones de Jorge, de Miguel, del manager Carlos Fonseca. Aparecen también ahí de entrevistas que eran en La Tercera, en El Mercurio, en otros libros. Entonces, me parece un libro bien completo. Si uno quiere entender algo acerca de los prisioneros, porque uno puede decir, y hay gente que lo dice, Jorge González es el genio, y como él dice, está bien, porque en el fondo él es el genio. Nada que ver. Es una mirada muy, muy rara, porque en el fondo una cosa es que haya hecho las canciones, otra que tenga la razón en todo, digamos, son cosas distintas. Entonces, bueno, pero esta es la historia de una amistad. Jorge era mi mejor amigo, entonces sobre todo trata de mi amistad con él. Y hay un análisis del discurso también. O sea, una cosa es lo que sale en la televisión, lo que dice uno, pero uno dice esto en un momento, después puede decir otra cosa, lo contrario. Y eso también está puesto ahí. Hay como una revisión acuciosa respecto a lo que hemos dicho en el pasado o en el presente. De hecho, Claudio, bueno, si bien esta historia tiene que ver con la amistad desde la infancia, sale Beltrán, sale Fonseca, también Sí. sale Tapia, y por supuesto González, que Sí. es obviamente la relación directa con respecto a tu relación con los prisioneros. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de esas relaciones con la gente que te acabo de nombrar, y especialmente con Jorge? Veíamos algunas declaraciones hace algún tiempo en la prensa con Sí. respecto a algunas negaciones de algún acercamiento. Sí. A ver, no quiero contar mucho del libro, o sea, podría contarlo si la gente lo hubiera leído, o si, porque es fome que a uno le arruinen la sorpresa, pero en realidad, a ver, con Jorge fuimos amigos desde primero medio. Yo tenía 13 años cuando lo conocí, él tenía 14 y empezamos a ser súper amigos. Él era amigo de Miguel también. Nos sentábamos juntos. Miguel sentaba atrás mío. Pero yo no era tan amigo de Miguel. O sea, amigo, pero con más distancia. Con Jorge éramos muy amigos desde el comienzo. Entonces empezamos a juntarnos. Pero él siempre decía cosas muy extrañas. Así como a algunos les sorprende hoy día que diga tal y tal en la televisión. A lo mejor a algunos les sorprende las declaraciones de él. A veces son chistosas, a veces son agudas en cuestiones políticas. Pero a mí me decía muchas cosas. Y yo nunca entendía por qué me decía esas cosas. Solamente las recordaba. Entonces, por ejemplo, gente muy cercana a mí también las sabía, y que de pronto, el año 2007, o sea, habían pasado ¿cuántos años? Yo lo conocí el año 79. Y el 2007, como que de repente se cae se caen todas las caretas en el fondo. Y empiezo a entender que a Jorge algo le pasaba y que me vine a enterar de una forma muy curiosa, digamos. Entonces, a partir del 2007 yo entiendo todo lo que él me decía cuando éramos chicos.
Y cuando yo entendí eso era como, no, la verdad no podía salir de mi asombro, porque había entendido también las peleas, eh, todo este entusiasmo por hacer una segunda etapa de Los Prisioneros a partir del Estadio Nacional, y por qué nada funcionaba, porque en el fondo yo me había juntado con los muchachos, yo creo que pensé yo que estaban todos en la misma, que todos querían seguir tocando, pienso que el público quería que siguiéramos tocando, y claro, no se pudo, o sea, yo creo que Jorge es una contradicción, un ser humano muy contradictorio. Él lo dice, ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo, él lo ha dicho varias veces. Y eso hace imposible cualquier plan. Porque si te dice A, en un momento después te va a salir con B y después te va a salir con Z. Entonces, más o menos eso es lo que te puedo decir, porque no quiero adelantar de qué trata el libro. Pero la edición que yo publiqué de Biografía de una Amistad salió en 2014. Hace 7 años salió publicado y 7 años después, o sea, a finales del 2021 en realidad, salió publicada esta edición que es igual que la anterior, pero trae 2 capítulos extra. Yo vine acá tocando con Miguel, el 2012 creo, 2013 por ahí, 2013. Vine a tocar con Miguel y dejamos de tocar, después de la pandemia dejamos de tocar. Él quiso bajarse de los escenarios, así fue como lo dijo en una entrevista, entonces yo, entendiendo por qué se bajaba de los escenarios, quise escribir un capítulo porque me parecía que también merecía una explicación, porque dejamos de tocar juntos. La gente me pregunta todavía por qué dejaron de tocar. Bueno, no es tan fácil que yo les diga, mira, dejamos de tocar aquí por esto, por esto. No, creo que más vale explicarlo en un contexto más amplio. Ahí dediqué un capítulo de los nuevos para explicar por qué ya no estamos tocando. ¿Y el otro capítulo? El otro capítulo tiene que ver con Jorge, que apareció escribiéndome a mitad de año, y después de un rato yo le decía, veis, pero yo estoy escribiendo unos capítulos, entonces a mí me parecía que era importante que yo le contara, porque justo me empezó a escribir cuando yo estaba escribiendo, entonces me parecía importante que me escribiera y que además me escribía en buena, entonces yo le escribí también, le respondí en buena, y le dije también que me parecía interesante poder terminar el libro contando un poco de lo que estábamos hablando. Y él me dijo que ya, pero que él no iba a confirmar nada, él lo iba a negar. Entonces, cuando salió en la televisión negando que efectivamente que habíamos hablado, no me extrañó en realidad. O sea, yo pensé que se iba a quedar callado, más bien que no se iba a referir, porque otras veces no se ha referido a esto. Entonces ahora se refirió, pero bueno, da lo mismo, porque aquí ya hay 2 partes donde el libro dice que él se va a ir de negativa, no, que va a ser como que esto nunca ocurrió. Yo no sé a qué le tiene temor, yo sé que de alguna forma lo entiendo, pero para él es muy importante la imagen que él tiene. Para mí no es tan importante la imagen, o sea, yo prefiero contar qué pasó, prefiero decir que estamos en buena, aunque no estamos juntándonos, porque él me decía, me encantaría que vinieras a verme, pero sería mucho dotado con los periodistas, creo. Yo decía, de pronto voy, pero después decía, no, mejor que no. ¿Y esa conexión se da a través de qué? ¿De redes sociales? Sí, a través de un seudónimo, digamos, un Instagram con un seudónimo. Pero después se ha ido de negativa y es como, yo lo único que tengo que decir es que es contradictorio él. Y cualquier persona que analice el discurso de él siempre es contradictorio. Y da lo mismo, o sea, él ha optado y me parece muy bien, digamos, que esté hoy día un poco mejor, aunque él también está mejor entre comillas, digamos, porque tampoco ha salido de su estado que lo tiene hace cuántos años, hace varios años atrás, 6 años. Eso te quería consultar, claro, bueno, con respecto a tu reacción frente a esa situación que ha vivido Jorge en el último tiempo. Me imagino que bueno, hay una conexión también, un historial juntos y bueno, de cierta forma debe afectar también el hecho de ver un amigo tan cercano que compartió tantas cosas contigo en una situación como la que vivió. Sí, pero a ver, mira, él tenía desde hace muchísimos años un interés en meterse de alguna forma en mi vida. Y me escribía, o sea, sí, me escribió a partir del año 2007, por ejemplo, como te decía. Y de alguna forma yo sabía que la cosa no iba muy bien en su vida. A pesar del éxito, porque en el fondo uno lo ve
como un compositor, un artista muy importante. Yo también lo veo así. Un artista muy importante, un compositor muy notable, pero también veía al que fue mi amigo yéndole cada vez más mal en lo personal. Entonces, claro, la gente que lo ve de lejos no nota mucho la diferencia. Dice, le va bien porque lo tocan en la radio. Pero, no sé, pues hay gente que igual lo pasa mal teniendo todo el éxito del mundo. Entonces, yo lo veía más como el amigo, o el ex amigo, o el compañero de curso, como quieran ponerle, pero nosotros nos conocíamos desde chicos, entonces yo podía ver que la cosa no iba bien. ¿Con Miguel en la relación en la actualidad? No, en la actualidad dejamos de tocar juntos. No voy a tampoco contarles lo que está tratando el libro, porque en el fondo ahí está explicado qué es lo que pasó. Y si yo contara todo lo que te respondiera todo lo que tú me estás preguntando con Miguel, dejamos de hablar porque él no quiso hablar más. Porque yo le decía, oye, esto no está bien. Y él hizo algo que a mí no me pareció, no. Y en vez de conversarlo y llegar a un entendimiento, él prefirió bloquearme, dejar de hablarme. Y eso, yo creo que no me lo esperaba. Yo pensaba que él iba a valorar el hecho que estábamos tocando juntos, que habíamos hecho giras a Colombia, a Perú, a Canadá, teníamos gira por Estados Unidos. Y estaba funcionando todo bastante bien. Pero no te puedo mencionar más detalles, pero él optó por otra vida. Optó por otra. Para mí era bueno estar tocando. Para él eran otras las opciones mejores. Y lo sigue haciendo, ¿verdad? Yo sigo tocando, pero en el primer momento lamenté muchísimo de que él quisiera dejar de tocar. Pero hoy día ya me da lo mismo porque estoy tocando harto. O sea, la gente igual nos llama para tocar y sigo yo tocando con los mismos músicos. Eso me entusiasma. O sea, la verdad es que para mí la música es estar con amigos. Tocar con amigos me parece que es lo mejor. Y eso es lo que estoy haciendo. Con los mismos amigos que estaban tocando con Miguel, ahora siguen tocando conmigo. Y bueno, un porcentaje importante de eso va con Los Prisioneros. Sí, yo toco normalmente canciones de Los Prisioneros, canciones que yo no tocaba años antes. O sea, años atrás yo tocaba, por ejemplo, cuando me fui a Los Prisioneros, armé Profeta y Frenético, tocaba solamente temas de Profeta. No tocaba temas de Los Prisioneros. Y después, bueno, empecé a sacar discos solistas. Entonces mis shows son de canciones de Los Prisioneros, de Profetas y solistas. Eso es lo que hago. Perfecto. Aquí se cierra el capítulo, Claudio, de escribir. Está la intención quizá de generar otra historia. Sabemos que en torno a Los Prisioneros existen bastantes textos, también en torno a Jorge González, por supuesto. Sí. Esta es tu mirada, tu visión, tu historia con respecto a aquello. Sí, pero yo no tengo pensado escribir más. O sea, de hecho, esto último, un cierre con lo de Miguel, porque tocamos durante, ¿cuántos? 12 años juntos, o 11, 12 años. Y como digo, al comienzo yo empecé a escribir el capítulo de Miguel el mismo día en que él anunció que se retiraba de la música. Entonces me pareció que tenía sentido, era el cumpleaños de mi hija, que anda por ahí. Y yo empecé a escribir, a ver qué tal quedaba. No sabía si tenía sentido, si tenía el brillo suficiente la historia con Miguel para publicarse, eso no lo sabía, solamente lo iba a saber si es que escribía el capítulo y lo revisaba, lo mostraba a algunos amigos. Y estaba en eso escribiendo sobre Miguel cuando aparece este Instagram anónimo. Que a todo esto Jorge ya me había escrito el año 2016. O sea, la unión entre Jorge y yo ha sido muy fuerte. Yo lo tomo como un aprendizaje para mí. En el fondo he aprendido mucho de esta situación donde de pronto el amigo me transforma a mí en el enemigo. Yo era el enemigo. Fui el enemigo interno y lo empezó a decir en muchos lados. Decía, ¿qué está hablando? Está loco. Entonces, claro, fui transformado en el enemigo de él, pero por él, porque él me quería mucho, pero también me detestaba de alguna forma. Tú relatas ahí en la parte inicial del libro con respecto a esa relación y que desde ya se marcaba como tal. Por ejemplo, con la mirada tuya como músico, se consideraba más a Miguel Tapia como más músico que tú. También cuando comenzaste la relación con Claudia, también habían situaciones un poco pesadas, digamos, sí, complejas. Sí, pero desde un principio ya. Lo que hace es que para el público, es que hay gente que lo considera un genio. ¿Cuántos de ustedes lo consideran un genio?
Una, dos, tres, cuatro, sí. Genio, ¿por qué? Porque escribe canciones, porque dice cosas. En un momento llegué a pensar que sí era un genio, porque había convencido a todo el mundo de que nosotros estábamos peleados por una mujer. Y inventó una tremenda historia, que es la que yo cuento en el libro, y, y yo mismo me sorprendí, como digo, el año 2007, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me llegan estos correos? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Quién está detrás? Bueno, detrás estaba Jorge González. Eso es lo que yo descubrí. Y él parecía no tener ningún problema en que yo me diera cuenta de eso. Es muy loco eso. Pero ahora último, cuando hablamos, me explicó de alguna forma todo esto, que estaba en paz conmigo, que después de su enfermedad de alguna forma había podido entender, había podido explicarme a mí muchas cosas también. Fue bueno porque en el fondo creo yo que a través de esto pudimos ponernos a hablar como si fuéramos los mismos chicos de 15 años, 16 años, y como si de alguna forma nada importante hubiera pasado. Pero claro, han pasado hartas cosas importantes. Tanto así que él no puede ni siquiera reconocer esto que estoy diciendo a la gente, ni a su entorno, ni a nadie. Claro, te saco un poquito la conversación del libro, con respecto a hablar un poquito de actualidad. Escuchamos, bueno, himnos generacionales de los prisioneros que volvieron a sonar hace algún tiempo atrás, especialmente en el 2019 hacia adelante. Eso me imagino que para usted también significa algo, el hecho de haber marcado la historia musical de nuestro país, especialmente a mediados de los años 80, con, digamos, la parada musical que tenían ustedes y que, no sé, 30, 40 años después sigan vigentes como tal, o sea, las letras sigan vigentes como tal. Y te quería consultar también con respecto a, bueno, formaron parte también del mundo artístico en un país que era bastante complejo hacer arte. ¿Cómo ves la realidad del país en la actualidad, viendo lo que hemos vivido por lo menos hace 3 años atrás hasta ahora y lo que se viene también? A ver, Harto hablar ahí. yo fui candidato a diputado el año 2009 y la verdad cuando me empecé a meter, porque yo entro digamos, a ser candidato no porque yo quisiera, sino que empecé a conversar con gente y de pronto me dice, no, pero tú estarías súper bien de diputado, y yo decía, ¿yo? Entonces, como que yo tenía un hijo que estaba estudiando ciencia política, bueno, ya terminó, es cientista político, mi hijo mayor, y él me decía, sí, papá, tú demás, que podís, sería bueno, qué sé yo. Entonces, de pronto me fui metiendo en algo que no era lo que yo quería hacer, sino que otros me entusiasmaron, digamos. Llegué a estar entusiasmado, por supuesto, pero fue de a poco y fue porque otros me metieron en esto. Y, cuando me empecé a entender todo esto que como estaba de amarrado para que no hubieran grandes cambios en Chile, y se hablaba de una nueva constitución, marca AC, y yo decía, o sea, se ve imposible tener una nueva constitución que ayude a que haya otro país, digamos, un país un poco más justo en el fondo, un país más justo para todos, no para algunos no. Y bueno, pasó lo del estallido social, que yo todo esto veía venir, porque de hecho había hecho una canción que hablaba sobre eso, o más de una canción. Y lo veía venir, no sabía cómo iba a llegar, pero veía que la gente de alguna forma tenía que explotar frente a lo que estaba pasando, pura injusticia. O sea, acá la justicia, o sea, los ricos, digamos, no van nunca a la cárcel. Es raro que alguien vaya a la cárcel, pero los pobres pasan en la cárcel, está llena de la cárcel está llena de pobres en el fondo. Entonces, la justicia es para encarcelar a los pobres. Y los impuestos son para que los paguen los pobres también. Los impuestos, todo está hecho de una forma tal que está hecho por los amigos de la gente de élite. Las leyes están hechas para que la élite siga siendo la élite y la educación está hecha para que los pobres sigan teniendo mala educación y sigan recibiendo sueldos miserables. Está hecho así. Entonces se hablaba de esto de la nueva constitución y yo lo veía tan imposible que cuando vino lo del estallido social y luego una posibilidad de nueva constitución y luego ahora está Boris, de verdad, hoy día para mí es un momento de esperanza, aunque sé que los chechos iranes que hay en Chile, como ya se vio,
quieren que se boicotee todo. O sea, obviamente quieren que se boicotee todo y después llamar a las Fuerzas Armadas, como fue la vez pasada. Yo creo que eso sería lamentable. Pero estamos en un momento en el cual tal vez se pueden hacer cosas buenas. Estamos en un momento súper difícil. Y seguramente Boris no la va a tener nada de fácil. Pero aún así creo que se puede ir avanzando. Pero no aspiro al comunismo, como hay un susto al comunismo. Yo no creo que haya comunismo, ni espero que haya comunismo, ni que Maduro venga acá a Chile y que nos enseñe cómo son las cosas, porque en realidad creo que lo que ha pasado en Venezuela no ha estado bueno. Y sin embargo, a pesar que en Cuba también tienen sus propios problemas, también debe ser bastante difícil tener un bloqueo de Estados Unidos o qué sé yo, o de más de un país, no tengo idea cómo es el bloqueo, pero debe ser súper difícil llevar a cabo adelante proyectos transformadores con bloqueos y con amenazas de todo tipo. Entonces, me aspiro para Chile un estado de bienestar, ojalá como países europeos. ¿Y la conexión musical con todo eso que te comentaba al comienzo? ¿Conexión musical? ¿A qué te refieres? O sea, el baile de los que sobran, por ejemplo. El baile de los que sobran. Del baile de piedra y sonó el 2019 como que sí. Sí, pero lo que hace es que el baile de los que sobran... Pongo esa canción, por ejemplo. Año 86 fue un himno desde esos momentos, de 87, 88, ya era un himno, se transformó de a poco en un himno. Y después seguimos tocando y en Perú sonaba para las protestas en Perú, y sonaba en Colombia, y sonaba en Bolivia, y sonaba en muchos lados. En Venezuela también. Entonces, cuando pasó esto del estallido social y empezó a sonar, primero escuché yo Víctor Jara, de hecho Vivir en Paz. Pero después me dijeron, oye, están sonando el baile de los que sobran. Qué bueno. Pero naturalmente no me sorprendió tanto, porque ya habíamos estado en Colombia el año anterior y estaban los estudiantes marchando y sonaba el baile de los que sobran. O sea, no me sonaba tan raro que el baile fuera una canción himno de las protestas, para nada. Pero claro, lo que pasa es que lo que sería bueno es que nos transformáramos en un estado de bienestar o algo por el estilo para poder tener educación de calidad gratuita para todos. Yo tengo la suerte de tener una hija en Francia, una hija de 14 años. Y desde el momento en que fui a visitarla, a los 5 años se fue a Francia. Y yo a los 6 años estaba allá, después fui a los 7, y la acompañaba al colegio, y eran tremendos colegios. La educación está muy bien implementada desde chico, y tú vas al colegio que te queda cerca de la casa. No tenés que andar buscando colegio a ver cuál es el mejor colegio o el menos malo, porque son todos los colegios buenos. Y yo hablo con mi hija y una niña que sabe hablar, opina, conoce la historia, tiene una educación bastante mejor que la del promedio de acá. Entonces, yo creo que a eso aspiro, porque la educación es la que va a ir emparejando la cancha. Creo que actualmente, que me ha tocado estar en muchos colegios, muchas escuelas, porque yo siempre le digo a mi esposa, colegios, no, escuela, o como me marca la diferencia. Yo estudié en una escuela, no era un colegio. ¿Y cuál es la diferencia entre los colegios y la escuela? Yo no tenía idea. Yo estudié, ¿verdad? Pues yo estudié en escuelas con números. Y efectivamente en las escuelas con números la educación es más o menos nomás. No, porque no es solo la escuela o el colegio, es el entorno también. Si en el entorno hay droga, yo le preguntaba a unos chicos de Los Espejos, ¿qué quieres hacer cuando grande? A chicos adolescentes. Me decían, hacer el servicio. ¿Y tú? Hacer el servicio. O sea, hacer el servicio es la mejor posibilidad para un lugar donde hay mucha droga, mucha violencia, cero cultura, digamos, para poder, no sé, ir aprendiendo un poco, abriendo los ojos. Entonces, yo creo que no tiene ni un brillo pensar en hacer el servicio como la mejor opción de vida, ¿no? O sea, algunos querrán ser militares, pero como opción de vida no me parece. Entonces, a eso voy, que se necesita mejorar la educación y que yo de hecho me parece que los colegios de excelencia tampoco tienen sentido. O sea, tienen que ser todos los colegios buenos, no algunos. No hay que postular a uno para tratar de quedar en el colegio bueno, no, todos los colegios deben ser buenos. No espero otra cosa.
Bueno, Claudio, antes de terminar esta conversación y claramente esperar las preguntas del público para hacer una interacción con ellos, saber dónde se puede conseguir el libro, Acá en copia, está tu página también. Bueno, están esta vez, normalmente en mi sitio yo lo envío a todos los lugares de Chile, autografiado. Ah, esto tú ya lo leíste entonces. Ya. No, venía dedicado tuyo. Sí, sí, es que yo me acuerdo de eso, sí. Estábamos diciendo en mi sitio, claro, claudionarea.cl se pueden encargar CDs y libros, pero también está ahora, esta edición la puse en las tiendas, en las librerías, que no estaba ubicable en las librerías en realidad. No estaba por opción, pero después vino la pandemia, me volví a dedicar porque ya que no se podía tocar, empezamos a mandar libros a todos lados, discos y libros, y ahora que empezamos a tocar, me liberé un poco, no quiero estar encerrado mandando libros, digamos. Entonces, para poder estar tocando en muchos lados, ensayando y todo eso, por fin se venden librerías de nuevo. Eso es, entonces, no sé, pues, Queleo, Antártica y todos, y un montón de librerías más pequeñas, seguro que está. Perfecto. Bueno, pasamos entonces... Ah, y se vende acá también, ahora. Sí, sí, están aquí sí, disponibles y autografiados, me imagino también. Obvio. Pasamos entonces a las consultas del público, algún diálogo para establecer aquí con Claudio la oportunidad de preguntar por parte de ustedes. Sí, ahí hay uno. Se lanzar uno, se lanzar todo. Sí, me voy a lanzar. Hola, buenas noches, Claudio. Hola. Soy Jennifer, estoy aquí con mi familia, que son muy fanáticos de Los Prisioneros. Ajá. Y yo te quería consultar, ¿habrá posibilidades de que los prisioneros se vuelvan a juntar, así como para deleitarnos? Yo creo que no. De hecho, yo pensé que era posible que después de un mes conversando con Jorge, chateando, hablando de muchas cosas, de hijos, de cosas del pasado, pudiéramos vernos. Pensé que era posible, pero no... O sea, han pasado tantas cosas y él está tan atrapado en tantas mentiras. Cuesta pensar que es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque la gente lo ve como un tipo honesto, un tipo... No sé, hay gente que lo ve de una forma que yo creo que no es tan así, ¿no? Más bien lo veo un tipo con tantos problemas que se hace difícil esa opción. Y se hace difícil por él, sobre todo. Hay un acople. ¿Ya el acople? O sea, creo yo que la idea de cuando nos juntamos el año 2001, para mí por lo menos era seguir tocando junto a Los Prisioneros. Pero pasó que él estaba muy apurado por sacar un disco. Y sacamos ese disco y yo le decía, es que siempre he tenido muy buena relación yo con la gente que trabajaba con nosotros. Año 2003. Y la gente me decía, oye, ¿qué disco están sacando? Escuchamos algunas canciones y son raras. Y yo decía, sí, estoy de acuerdo. Pero Jorge y los demás, a los que hablaban entre ellos nomás, decían que el disco era fantástico y dejar la cagada, increíble. Y yo decía, no. Finalmente no me equivoqué, esas canciones casi nadie las recuerda hoy día. Algunas son mejores que otras, pero lo difícil que es lidiar con todo eso, digamos. O sea, yo quería tocar con Los Prisioneros de ahí para adelante y no se pudo. Y volver a tocar hoy día, o sea, volver a vernos incluso, está difícil. Yo estaría dispuesto a ver a Jorge, pero él no está dispuesto a reconocer en público que yo tengo la razón y que siempre he dicho la verdad. Y él no. Sí, hola. Hola Claudio, mi nombre es Carlos. Hola. Y quería preguntar, bueno, yo leí tu comentario en tu Facebook referente a esta serie nueva de Ajá. Los Prisioneros, pero me gustaría que
saber tu opinión acerca... Yo sé que Sí. pusiste ahí que no les preguntaron, ustedes no tuvieron mucha injerencia en esa, ninguno de los tres, No. pero ¿qué opinas ahora de esta serie? Si la vas a ver, si... Puede que la vea porque yo vi el tráiler. A ver, mira, es muy raro, o sea, a no ser que uno esté metido, involucrado en la serie, es muy raro que hagan una serie con la historia de uno, ¿no? O sea, si pusieran tu vida en una serie, y además sin preguntarte nada, te decía, ¿y quién es ese personaje? Y, oye, pero yo no soy así. Bueno, a mí me pasó que vi un pedacito de la película Miguel San Miguel, que fue la primera que se hizo. Pero aguanté 5 o 10 minutos. Decía, pero es que nada fue así. Ni hablábamos así, ni nunca sucedió eso, o sea, era todo así. Sin embargo, vi el tráiler de esta última, la serie de Movistar, y a pesar de que no reconozco ningún momento así, porque de hecho ese diálogo que se produce no se produjo, me pareció que estaba bien hecho, por lo menos el tráiler. Y quedaba, aunque me decía ahueona, me decía algo así, el personaje le dicen así, no me pareció malo, no me pareció malo, me pareció que estaba bien logrado, como se veía, y lo poco que logré entender el tren, aunque nosotros viajábamos en tren, obviamente, recuerdo el primer viaje que hicimos a tocar a Concepción, o sea, no habíamos sacado ni siquiera la voz de los 80, hicimos un viaje a Concepción a tocar, y claro, fue así en tren, y sin duda era como un poco como se veía ahí, y creo que lo que he alcanzado a entender de gente que me hace comentarios de la serie, que se nota como buena onda entre nosotros. Cosa que en la otra serie hicieron la caricatura, como cacharon que con Jorge estábamos distanciados, entonces dijeron, ah, esto se pasaban peleando, entonces pongámoslos peleando a cada rato. Y no, nunca peleábamos. De hecho, una de las cosas que está puesta acá en el prólogo, que el prólogo lo escribió Cristian Galás, que nos conocía bastante, él escribe respecto a cómo veía él la amistad entre Jorge y yo. O sea, que era como una amistad súper hermética, donde estábamos nosotros. Por ejemplo, acá yo pongo algunas historietas que hacíamos. Yo tengo, o sea, si yo tuviera bronca con él, yo no guardaría esas porquerías en el fondo. Yo he guardado por años las historietas que hacíamos juntos. O sea, ahí no estaba Miguel involucrado tampoco. Con Jorge dibujábamos y hacíamos la historieta y están los cuadernos en mi casa. Entonces, cuando yo estaba chateando con él, o con el seudónimo, que supongo que es él, yo le decía, ¿sería bueno publicar la historieta? Me decía, sí, sería bueno. Me decía, mi hijo dibuja también súper bien. No sé, hablamos cuestiones así. Entonces, los dibujos, la historieta, me pareció que tenían mucho que ver con la historia y escogí, a ver, me sobraban 2 páginas. Entonces el diseñador me dijo, sobran 2 páginas, ¿qué hacemos? Ya voy a meter historieta, voy a meter dos historietas. Pero después dije, 2 es muy poco. Entonces empecé a meter, metí 11 finalmente. Como no se entiende también el texto, puse el texto en la página del frente, para que la gente vaya entendiendo de qué tratan. Pero las historietas eran una especie de gato. O sea, él pescaba, por ejemplo, un cuaderno, ponía los cuadritos, las viñetas, y dibujaba un personaje. Y ponía un texto, así. Y le ponía un título. O yo hacía eso, cualquiera de los dos podía empezar. Y después el otro dibujaba a su personaje y le respondía lo que había dicho el personaje primero. Y así íbamos haciendo hasta que completábamos la página. Así están hechas las historietas. Entonces, yo creo que con todo lo que pasó ahora, con que él aparezca de nuevo, me explicó cosas, yo le pregunté, respondía como Jorge, en el sentido de que bueno, yo tenía que ver si realmente era él. Al comienzo dudaba, por supuesto. Pero cuando yo no le respondí, quedó ahí, la primera vez, dije, voy a esperar a ver qué hace. Y apareció el papá de Jorge en mi Instagram. Papá que no me sigue, que ha hablado pestes de mí en algún medio. Puso una foto de mis papás. Y él puso, lindas personas. Y dije, Coquerrey, ¿será el mismo Coquerrey? Y me puse a ver quiénes lo seguían, a quién seguía. Y claro, seguía a los indicados, a los que correspondía que siguiera. A la Jacqueline Fresar, todos ellos lo seguían a él.
a mala imagen, o sea, pura gente que asociada a Jorge. Entonces, sí, es papá de Jorge. O Jorge con un Instagram del papá. Entonces, ahí como ya, ese fue el día siguiente que me escribió por primera vez Jorge. Entonces, ahí decidí que ya, puede ser que sí sea Jorge, porque el papá de Jorge iba a estarme comentando una foto de mi papá en mi Instagram, un poco raro, rebuscado. Entonces ahí decidí escribirle. Había escrito algo respecto a su hermano Marco, que le había pedido que no escribiera más cosas pesadas contra mí, que lo hacía muy a menudo. Entonces yo le respondí, así empezamos a conversar. No sé, me fui para otro lado, pero porque tú me dijiste la serie. ¿Qué opino de la serie? Me parece raro que hagan una serie sobre uno, pero esta gente de esta serie fueron muy respetuosos. Extremadamente respetuosos. Yo creo que estuvo muy bien, pero la serie produjo efectivamente el quiebre entre Miguel y yo. Y, como digo, ahí está explicado por qué. Pero a mí no me pareció bien la actitud de Miguel, se lo dije, y él decidió dejar de tocar conmigo para que no le dijera más lo mismo. La serie no la he visto. Capaz que la vea, pero ya vi pedazos de las otras series, de la serie de Chilevisión, también vi pedazos, también yo no hablo así, ninguno de nosotros hablaba así, estas cosas no pasaron nunca. Puede que la serie sea buena, pero no refleja nada de lo que éramos nosotros. El personaje arcaico, ¿cuánta gente me dijo, oye, arcaico era muy simpático, como se ve en la serie? Bueno, arcaico nunca existió. O sea, personajes inventados y situaciones inventadas y personajes que no correspondían para nada. Y la onda con Jorge así de pasar peleando, todo en la serie de Chilevisión es nefasto. Aunque puede ser buena serie, no sé. Esta creo que la voy a ver, pero no tengo ningún apuro. Claudio, agradecer tu presencia aquí en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña, en esta sexta versión de la Feria del Libro de Vicuña también. Agradecer a este marco de público que te ha puesto toda la atención en esta presentación cercana a 1 hora, y dejarles invitados a todas las personas que en el espacio Fomento Lector tenemos el sitio destinado para que Claudio pueda firmar los libros que ustedes quieran adquirir. Biografía de una amistad de los prisioneros. Claudio, un aplauso de este público para ti. Muchas gracias. Algunas palabras tal vez para cerrar esta presentación. No sé si alguien más quería preguntar algo, tal vez una última pregunta, si es que alguien quiere. ¿Ah, tú? ¿Sí? ¿Necesitas un micrófono? Para que te escuchen todos. Hola, Claudio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Milena. Milena. Te sigo desde siempre. Tengo 54 años, 2 hijos. Yo tengo 56. Sí sé, estamos de cumpleaños casi juntos. Ah, sí. Te seguí en todos los recitales que estuvieron, fans de los prisioneros desde siempre. Después con Miguel te fui a ver un par de veces también. Como ahora tú dices que ya no vas a estar con Miguel, ¿cuándo te volveremos a ver? No lo sé, es que estoy tocando harto. Toqué acá en La Serena, en Coquimbo, La Serena, no sé dónde toqué en realidad, porque ya me pierdo dónde empieza cada ciudad. Disculpa, yo soy de Barco. Ah, de Valparaíso, ya. Tocamos el otro día en La Ligua, tocamos en Olmué el fin de semana, en Quillota hace un tiempo. Valparaíso no hemos tocado, pero ganas de tocar por todos lados, por supuesto, y Valparaíso, ahí nos casamos, ¿no? Nos casamos en Valparaíso, nos conocimos también allá, con mi esposa que está ahí. Buen lugar. Sí. Excelente. Así, nos vamos a ver sin duda, pero no sé cuándo. Ojalá. Ojalá que pronto. Ojalá que esto del COVID nos permita seguir tocando. Así es. Ojalá. Bueno, yo lo que les iba a decir que yo espero que entiendan las palabras, o sea, cuando estoy tratando de explicar una situación bastante rara que fue la vida de los prisioneros, porque por un lado son los éxitos, las presentaciones, los conciertos, los que fueron ustedes, y por otro lado la interna, porque en el fondo nosotros que en las canciones denunciábamos cosas, denunciábamos injusticias, denunciábamos situaciones que no estaban bien, ¿no? O sea, que porque los ricos, que no necesitamos banderas, que el baile de los que sobran.